Gali, nosotros seguimos entonces disfrutando de este día lunes desde la salud. Algunas alergias que podamos ir comentando con respecto a la alimentación, ya vamos justamente a hablar de aquello. ¿Cómo está, doctor Óscar Venegas, inmunólogo? Bienvenido a este penúltimo día del año. Muy buenos días, con ánimo y alegría, no solamente despedir el año, sino que la esperanza de un año que tenga buenas sorpresas, mejores y un mejor porvenir para todos, en realidad es el anhelo. Ahora, lo que vaya a resultar va a depender de nuestra voluntad, Claro, de nuestra disciplina y de la pasión que le pongamos a lo que hacemos en la vida. Porque no, en mi opinión, no cae como el cielo, ¿no es cierto? No. Pero tiene mucho asidero A y yo creo que la salud es algo que hay que valorar día a día. De un momento a otro podemos sufrir una enfermedad o alguien de nuestro círculo cercano. Entonces, me gustó su reflexión para ir cerrando este año. Es muy importante la salud y de eso vamos a conversar el día de hoy. Claro, pero no necesariamente estar pensando en el deterioro de la salud, sino que en el fomento de la salud. Eso, un bienestar, una vida más saludable. En la prevención. El sentirse bien, ¿no? Exactamente. Y el tema de hoy día es más o menos enfocado a algo que es fundamental para mantener más que la salud, la vida, Claro. que es la alimentación. Y como somos animales que no hacemos fotosíntesis como los vegetales, ¿no es cierto? Nuestra energía ingresa básicamente comiendo. O sea, tenemos que alimentarnos para tener energía y para poder, ¿no es cierto?, desarrollarnos en la vida, así como el resto de los animales, excepto los vegetales y algunas algas que hacen fotosíntesis, nosotros comemos. Sí, es difícil poder encontrar un equilibrio en esta vida que tenemos el día de hoy, tan vertiginosa, quizás con poco tiempo, con muchos alimentos procesados, nos hemos alejado un poco de lo natural quizás. ¿Es difícil encontrar un equilibrio y poder alimentarse de forma saludable? Sí, pero hay que hacer una salvedad, estimado y estimada. Digamos, es probable que pensando en la evolución de nuestra especie, hoy en día estamos viviendo un periodo muy especial. Nunca la especie humana había dispuesto de tanta amplitud alimentaria como ahora. ¿Eso es positivo? Absolutamente. Por ejemplo, el aporte de la refrigeración, que nos permite contar con alimentos durante todo el año. Pero también nos generó otro problema, ¿ya?, que es el desorden de alimentarse. Claro. O sea, no somos muy a veces de acorde a las necesidades. Por ejemplo, en invierno, un mayor consumo de alimentos calóricos y en verano, un mayor consumo de alimentos que refresquen, que mantengan un buen drenaje, con un mayor contenido de agua. En general, digamos, son errores en la gran mayoría, no por intención, sino por no saber. Entonces, en ese no saber, al saber, hay que poner una pequeña voluntad por aprender. Ahí está un poco el verbo, ¿no? Darnos la oportunidad de aprender y estar aprendiendo en esto. Y por eso el tema de ahora no es como para, digamos, generar una nota de miedo. Claro. No, todo lo contrario. Es importantísimo que podamos hablar de estas cosas que poco se hace también a diario. Nos trajo unas láminas, utilice su puntero nomás, una clase didáctica aquí para que lo conversemos. ¿Por qué no? Mira, la plataforma alimentaria que tenemos hoy en día no tiene parangón en la historia y prehistoria humana. Eso sin lugar a dudas, ¿ya? O sea, hoy día, digamos, el tema no es tanto la desnutrición, sino que la malnutrición, y dentro de esa malnutrición, ¿no es cierto?, la obesidad unida al sedentarismo, una serie de aspectos más. Pero, hablando de alimentos como tal, hay que diferenciar acá, como decía mi padre, separar las pajas del trigo. O sea, lo que es de aquello que parece pero no es, ¿ok? Si avanzamos en la próxima imagen, ahí estamos atentos en la directora, acá. Y diferenciar dentro de las reacciones adversas a alimentos, aquellas reacciones que son mediadas por el sistema inmune de aquellas que no son mediadas por el sistema inmune. ¿A qué nos referimos con esta mediación? La mediación para que la gente pueda entender la diferencia. Claro, es que genera la producción, cuando son mediadas por el sistema inmune, la producción de anticuerpos, de elementos que van a ir, comillas, a combatir a esos alimentos. Perfecto. ¿Ya? Y en las no mediadas, que la vamos a hablar primero, y al final vamos a hablar de las alergias y alguna otra chambonada que hacemos también en la alimentación, en las no inmunomediadas, en las cuales está básicamente la intolerancia alimentaria. Pero disculpe, Doc, una pregunta que me surge de esto. ¿Todos tenemos o somos intolerantes a algún alimento o puede ser que alguien no sufra ningún problema con...? Sí, no, alguien puede que no tenga esto, pero
la intolerancia alimentaria, que es, diría, más frecuente que la alergia alimentaria, pero es menos dramática, porque sus síntomas no son tan inmediatos y no son tan violentos. Una alergia puede terminar con la vida de una persona, por ejemplo. Anafilaxis se llama eso, y puede llegar, digamos, a la asfixia. ¿Y la intolerancia? La intolerancia te va a generar, digamos, estar hinchado, diarrea, tal vez vómitos, ¿no es cierto?, y la sensación de disconfort. Y dentro de la intolerancia, digamos, la más frecuente es la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar binaria, glucosa, ¿no es cierto?, y galactosa, que está en las leches, ¿ya? Y para digerir esa azúcar, ¿ya?, la lactosa, necesitamos la lactasa, que es una enzima que produce nuestro intestino. Que la tienen, ¿sí?, todas las personas. Todos, excepto algunos que genéticamente producen poco o no producen lactosa y son intolerantes a la lactosa desde pequeños y que no son alérgicos. Pero con la edad, como le digo yo a los estudiantes, nos ponemos viejitos por fuera y por dentro también nuestro intestino envejece. ¿Cómo descubre uno que es intolerante a la lactosa? Porque va generando problemas, digamos, después de consumir un alimento con contenido de leche, lácteo, ¿no es cierto? Estás hinchado, puedes tener periodos de diarrea o generar incluso vómito, pero principalmente estás hinchado, ¿ya? Eso también ocurre con la edad, porque al envejecer, ¿no es cierto?, vamos produciendo menos lactasa en nuestro intestino. Se nos va envejeciendo. O sea, podemos volvernos intolerantes con el tiempo. Con el tiempo. O tras un cuadro diarreico infeccioso agudo. También se puede producir un periodo corto de intolerancia al lácteo. Por eso es la antigua recomendación que después que tenga una gastroenteritis, una diarrea, haga dieta. Claro. Dieta blanda. Claro, una dieta blanda, líquida, sin lácteos, porque si no va a prolongar los síntomas, que ya no van a ser por la infección intestinal, sino por esta devastación que quedó en el intestino, que ya se va a recuperar. Siempre en la dieta blanda se recomienda comer quesillo, pero eso puede ser contraproducente. Sí, Contraproducente cuando, por ejemplo, leche. ha sido una gastroenteritis viral, porque los virus van a atacar a nivel intestinal principalmente el epitelio, o sea, la recubierta por dentro de la mucosa, y eso es donde se genera la lactasa. Obviamente después cuando comas un lácteo va a pasar de largo. Claro. Profesor, Okay. Profesor, porque como está con el cosito. No, también Profesor, en esta casa de estudios lo soy. Claro, lo es. Sí. Doctor profesor, le iba a preguntar, sobre todo en estas fechas se consume mucho marisco, ¿ya? Y hay gente que es alérgica, por ejemplo, a las jaivas. Hablamos entonces de... Están dentro del rango de la alergia, están ¿no? mediadas por el claro. sistema inmune. Pero para terminar el tema de las intolerancias, ¿ya?, están las sensibilidades. Ya. Hay gente que no tiene intolerancia, no tiene una falta de lactosa, otros, pero tiene, digamos, poca tolerancia a algunos alimentos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales está la sensibilidad al gluten, ¿ya?, para diferenciarlo de la sensibilidad, digamos, que es la enfermedad celíaca, ya que es una enfermedad tremenda, en la cual la solución es no comer ningún alimento que contenga gluten, que está en el trigo y la cebada. Claro. ¿Se fija? Ahí la solución no es medicamento, es decir, una dieta estricta, ¿ya? Ahí está eso en el campo de las sensibilidades alimentarias, ¿no es cierto? Es más sensible. Y eso, en el mismo sentido común, la persona lo va, digamos, sabiendo. Por supuesto que la consulta con su médico tratante, su médico familiar, médico de cabecera o especialista, le va a orientar mucho mejor, ¿no? Pero también el apoyo y la asesoría de una nutricionista. Porque la pregunta que hacen las personas es, bueno, ¿y qué como? Como si no fuera ninguna otra cosa a comer. Y ahí está el aporte de la profesional que es la nutricionista en orientarnos. Y como reza el dicho, somos lo que comemos, finalmente. O sea, nosotros vamos a hacer un reflejo de lo que estamos ingiriendo. Exactamente. O sea, ¿avancemos a la alergia? Exactamente. Antes de seguir avanzando, preguntar, las personas que son intolerantes, ¿es genético? O sea, si yo soy intolerante, ¿mi hijo y mi hija podrían serlo también o no tienen nada que ver con los antecedentes genéticos? Si es la lactosa, a la lactasa, digamos, no produce lactasa, puede haber un rasgo genético. Ya. De hecho, hay etnias en el mundo en que tienen un altísimo nivel de intolerancia a la lactosa, ¿ya? Pero no de todo el mundo. Eso en los primeros años de vida lo dirime, digamos, el buen apoyo con el pediatra, digamos, para que dirima si es alergia a la leche de vaca o es, digamos, intolerancia a la lactosa, ¿ya?, que es distinto. Hoy en día, felizmente, además contamos con la parte biotecnológica en alimentos, en que hay alimentos que traen lactasa.
incluso está la lactasa como tal, para si vas a comer algo con leche o vas a ir a un cóctel, por ejemplo, y tú sabes que eres intolerante a la lactosa, ¿ya? Bueno, te tomáis tu pastillita antes con el objeto de que no andes con problemas después de haberlo pasado bien. Y se disfruta, claro. En el caso de las alergias, ¿cuáles son las más comunes de los chilenos y chilenas? Están puestas acá, digamos. Va a variar en la edad, ¿ya? En las primeras etapas de la vida es las intolerancias a la leche vaca, es la más frecuente en niños. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un problema que se puede abordar, digamos, con algo que hemos conversado más de alguna vez en este programa, con una lactancia materna a plenitud, sobre todo el primer año de vida, que permite una mayor maduración del sistema inmune, pero también una mayor maduración digestiva, con ese tremendo tesoro que es la leche de la madre, que en mi concepto, ¿no es cierto?, la leche materna es más que alimento, es un vehículo, y lo interesante de este vehículo son los pasajeros que la madre le pasa al crío, al lactante. Que es toda la alimentación que efectivamente consume la mamá. Pero más que a los alimentos, los nutrientes. Le está pasando mediadores para la maduración digestiva, como son microbios de la madre que pasan a través de la leche y tienen una tremenda contribución. También le está pasando anticuerpos para que éste vaya madurando de mejor forma. Por eso en el primer año es fundamental. ¿Y por qué? Porque ya, ¿no es cierto?, de los 6 meses en adelante, el niño tiene que empezar a abrir su abanico alimentario en un concepto que lo hemos conversado con los pediatras muchas veces, que es según tolerancia, y comiendo junto a la madre. O sea, hay un tema, un pequeño tips ahí, ¿no es cierto? No usen pantalla para que el niño se entretenga y ahí coma. No, es un distractor muy fuerte que le va a generar adicción. De lo que está comiendo. Claro, que coma con la tribu, ¿ya? Y que si la madre está al lado, la madre esté comiendo y ahí va comiendo el crío. Y si está el padre, lo mismo. En general, en este viejo aprendizaje de los Homo sapiens sapiens, ¿ya?, que es el mono imita mono, si más que mal somos primates, digamos. Claro. Y en esta etapa, la alimentación, digamos, debe ir de acuerdo a tolerancia el primer o segundo año, pero el aporte que hace la leche a la madre es importante, justamente no solamente en la prevención, sino que en promover la maduración digestiva e inmunitaria del niñito o la niña en esos primeros años de vida. Posteriormente, ¿no es cierto?, uno puede encontrarse ya con otros alimentos como son los frutos secos, maní, que es frecuente, o alergias a las proteínas del huevo, de la clara de huevo principalmente. Eso es común ya un poquito más grande, ¿no? Más grande, en la adolescencia y en adulto. ¿No? En adulto, ya. Y lo que son mariscos y pescados, frutos de mar. ¿Qué pasa con los mariscos y pescados? ¿Qué características tienen que generan estas? Es a las proteínas de ellos. Por lo tanto, estos pueden estar no necesariamente presentes en el pez ahí, digamos, pero puede estar en un cóctel, por ejemplo, en esta época, en una pastita, claro, ¿no es cierto? Y ahí se puede generar un problema de reacción alérgica, que como estaba mostrado en pantalla, puede ir desde urticaria, que son frecuentes, ronchas, como se mostraba, obstrucción, ahogo, ¿no es cierto?, dolor abdominal y anafilaxis, que es un cuadro mucho más complejo, con pérdida de conocimiento, y eso es una urgencia brutal. Doc, es distinto cuando hablamos, por ejemplo, de la refrigeración de un marisco. La alergia es solamente por consumirlo, no tiene que ver con... Es a la proteína. Es a la proteína. A la proteína que contiene. Ya, pero cuando da alergia, por ejemplo, porque estaba refrigerado, se baja ese marisco, ese salmón, ese pescado, ese atún, se ingiere, ¿eso ya es porque tiene una bacteria? Claro, es distinto. Eso entra en el ámbito que vamos a conversar al final, que es la intoxicaciones alimentarias. Ya. Una sobre todo en esta época del año se da también, claro. Es por una toxina. Intoxicación no es una alergia, es distinto. Claro, es por un mal manejo de la alimentación, sobre todo en los periodos ya sea previo en lo que se llama la mantención o guardar el alimento de forma adecuada, o en el proceso digamos, de cocinarlo, de prepararlo. Ya. O sea, son tres cosas distintas: intolerancia, alergia, intoxicación. Y eso es lo que se da ahora a fin de transgresión año. Alimentaria, ya cuando, y es un aspecto de advertir ahora de esta fiesta final de año, exacto, de no cometer transgresión alimentaria que sea muy complicada. ¿Qué es hacer eso? Porque si no, el 31... Lo más común, por ejemplo, doctor, lo más común que se da con respecto a esto. Lo más común que se da con respecto a esto, sobre todo en esta fecha, en Año Nuevo, por ejemplo, ¿qué es lo que tiende a ocurrir por sobre todo? La transgresión. Mucha alimentación, mucha mezcolanza. Claro, porque
uno se recarga de muchos nutrientes y habitualmente en la noche, porque por la cena y todo este asunto, ¿ya? Y después le pone unos brindis, ¿no es cierto? Y a veces más que brindis, con La bebidas celebración. alcohólicas fructosas, ¿no es cierto? Y obviamente la fermentación te la regalo al otro día, La cucharada de aparte de la lenteja, chaza. la cucharada de lenteja, no sé, No, un no, montón de eso cosas las que no, es que vamos sí. mezclando ahí, po. Ah, claro, pero Entonces ese es el problema. mezcla, por ejemplo, alimentos con alto contenido de azúcares, Claro. ¿no es cierto? Los postres. Con carnes, ¿no es cierto? Es Vegetales y bebidas gaseosas, alcohol, falta el puro terremoto nomás y estamos listos. Oiga, Doc, Claro. ¿podemos explicar en Entonces, nuestro organismo qué es lo que va pasando cuando ingresa el alimento a nuestra boca? En el ámbito de general, ¿no es cierto? El primer proceso de la alimentación parte derivado de las propiedades organolépticas, porque son en términos las propiedades, digamos, del alimento. Y esto es la visión, ¿ya? La olfacción, luego el gusto. Eso ya desencadena una serie de circuitos neuroquímicos, ¿no es cierto?, que nos van haciendo más apetecible el alimento, aparte de ver a otro ser humano comiendo, que también incita a comer. Sí, Claro. Eso de la tribu es real, nos Por pasa imitación. a todos. Claro, pues además que en un convite estamos todos comiendo y compartimos. Doctor, y por eso es tan Ahora- importante, por ejemplo, como usted bien dice, el ir reconociendo el proceso que se hace para comer, porque muchos niños, como bien dice usted, utilizan el teléfono, el tablet, y no se dan cuenta de este proceso. Por lo mismo, no lo reconocen y no disfrutan el proceso de la Es alimentación. tremendamente importante lo que dice usted, digamos, porque eso hoy día está promovido en un concepto que se llama alimentación consciente. Claro. O sea, ser consciente de lo que está comiendo. ¿Ah? Y eso implica un mejor disfrute, ¿ya? Pero también un mejor acomodo de todo el tubo digestivo a una alimentación. Porque no están el tubo digestivo por un lado, el sistema inmune en otro lado y el cerebro en otro. No, funcionamos, digamos, en forma integrada e integrativamente momento a momento. Vamos con el proceso, ¿no es cierto? Luego viene la salivación. Con el alimento en la boca uno empieza a salivar, ¿no es cierto? Esos son los aperitivos, ¿no es cierto? El appetize, ¿no es El cierto? appetize. ¿Ya? Y uno empieza a salivar y preparar para la digestión, que sea con abundante saliva, no solamente para la deglución, sino que en la saliva también hay enzimas que empiezan el proceso digestivo. Claro. Luego hay que tragar. Y en el tragar tener cuidado con no tragar grandes trozos, por ejemplo, de alimentos, especialmente carnes, por un riesgo, que es el atorarse y la asfixia por atoro. Por favor, mastique. Mastique, no trague primero. Mastique, luego que esté masticado, lo deglute. Pero consciente, ahí donde está el tema que tú decías. O sea, estoy deglutiendo y estoy disfrutando. Hasta un vaso de agua o un sorbo de agua, ¿ya?, tomado de forma consciente, se disfruta mucho más que una caña completa, digamos. ¿Me entiendes? O sea, Claro. y ahí viene todo el proceso ya de mayor complejidad que está en el estómago, con los ácidos gástricos y todo el sistema enzimático derivado del hígado, páncreas, y que culmina con el procesamiento que nos brindan las bacterias, que hemos hablado antes. Tenemos una microbiota que se llama, una enorme cantidad de microbios en nuestro tubo digestivo, especialmente a nivel del intestino grueso, que nos facilitan la digestión. Y esto tiene importancia, porque cuando hacemos transgresión alimentaria no solamente estamos transgrediendo Claro. la digestión en sus primeras etapas, que nos causa problemas, sino que además estamos alterando la ecología con la cual funcionamos. ¿Y cómo Y se eso- puede fortalecer la microbiota? En general, digamos, comiendo variado. Básicamente los animales humanos, por decirlo así con respeto, porque somos animales, ¿no es cierto? Somos animales omnívoros. No somos ni tan vegetarianos ni tan carnívoros. De hecho, la exclusividad alimentaria no es buena. Siempre se promueve el comer omnívoramente, digamos, en forma variada. ¿Te fijas? Y ahí vas manteniendo esto con una buena ingesta de agua, que hemos conversado también, porque el agua no es para diluirnos. Con el agua permitimos que todos los mecanismos de drenaje funcionen. Claro. Funcionen desde la función cerebral hasta la función de la piel, se favorece con el agua, la digestión con mayor seguridad. ¿Te fijas? Ahora, en cuanto a, si volvemos a la imagen anterior, porque se pasó los mecanismos que iba a decir, ¿no es cierto? En las alergias, los mecanismos pasan necesariamente, cuando hay alergia alimentaria, con un proceso anterior a los síntomas que se llama sensibilización. Uno se sensibiliza y eso no tiene síntomas.
¿ya? Y puede ingerir 2, 3, 4 veces, ya, pero cuando ya empieza a manifestar síntomas, quiere decir que el proceso, ¿ya?, inmunitario partió en marcha con la producción de estos anticuerpos, que son las inmunoglobulinas E específicas a ese alimento en este caso, ¿no es cierto?, y G específicas. Y estas circulan y se fijan en células que se llaman mastocitos, ¿no es cierto?, o células cebadas que están bajo piel y bajo las mucosas respiratorias y digestivas, ¿ya? Claro. Espero no ser latero, pero estos anticuerpos quedan fijados ahí y ante una nueva ingesta, ¿no es cierto?, ahí se produce la debacle que estas células liberan una cantidad altísima de mediadores químicos que van a afectar no solamente el ámbito del tubo digestivo, van a afectar a nivel respiratorio, causando ahogo y a veces muerte por asfixia, a nivel cutáneo lo veíamos con urticarias, a nivel de mucosa, ojos rojos, boca hinchada, ¿no es cierto?, y a nivel cardíaco puede generar el colapso, digamos, con shock anafiláctico, que se llama. De modo y manera que, espero no ha sido latoso, pero es el modo en que se genera este proceso dentro de las reacciones adversas al alimento, las alergias alimentarias. ¿Cómo combatimos las alergias que son rápidas y que cada minuto también cuenta para salvar la vida de una persona? Es que se combate con el conocimiento, se combate con el saber, ¿no es cierto? Y eso necesariamente implica que si uno ha tenido una reacción y sospecha de algo que le hizo mal, es consultar. Claro, aquí consultar tenemos... al profesional, digamos, en este caso al médico, ¿no es cierto?, y asesorarse con un nutricionista. ¿Pero la solución es evitar ese alimento? Esa es la solución. Evitarlo. O sea, evitarlo. O sea, saber, Por eso el conocer. saber si es que efectivamente Y no somos andar alérgicos muerto a de miedo este también, po. alimento. ¿Te fijas? Y en ese aspecto los síntomas pueden ser bastante variados, pero hay unos que son dramáticos y que derivan de la dificultad respiratoria y la dificultad para poder respirar. Claro. En cuanto con la reacción adversa a alimentos. Hemos conocido las ronchas, por ejemplo, como la urticaria, ¿no? También la picazón de ojo y la picazón de garganta son parte de lo que podría ocurrirnos en caso de estar con esta alergia. Hay personas que en las primeras etapas ingieren un alimento y ya empiezan con el malestar en la boca, la sensación, digamos, como de dormimiento, hinchazón de los labios, de la lengua, y eso es grave. O sea, ¿por qué? Porque en la reacción adversa a alimentos, desde el punto de vista alérgico, uno sabe cómo empieza. El problema es a dónde va a evolucionar eso. Por eso es importante que si una persona ha tenido alguna reacción adversa a alimentos, por favor consulte para que el profesional o la profesional le haga, digamos, una buena asesoría en cuanto a diferenciarlo. Claro. Porque si el tema es de alergia, ahí bien conviene hacer la evaluación. Y la evaluación de las alergias, digamos, en el caso alimentario, como otras alergias, se hacen con la clínica. O sea, que es la conversación acerca en qué circunstancias y cómo fue. Con el historial. Claro. Y luego la aplicación, en lo más frecuente que se usa, son los test cutáneos, que bien estandarizados, son de un buen rendimiento, ¿no es cierto?, en cuanto a la alergia. El determinar en la sangre la IgE específica, eso también, ¿no es cierto?, o una dieta de exclusión, ¿no es cierto?, y después de provocación. Eso es más frecuente en lactantes, sobre todo en la alergia a la leche, proteína de leche de vaca, en la cual a la madre se le deja una dieta de exclusión por un periodo de un mes aproximadamente y luego se vuelve a introducir y ve si hay síntomas nuevamente. O la evaluación en la sangre del lactante si tiene IgE específica de alimento. Todo esto, ¿no es cierto?, para contribuir al saber qué es lo que me produce alergia. ¿Vamos a las intoxicaciones alimentarias? Ahora, estas son frecuentes de este periodo del año, para el 18 de septiembre igual. La cuando estamos de juerga, cuando estamos de fiesta. Sí, por eso se sobrecargan también los hospitales, las urgencias, los CEFAM, SECOP. Y estas intoxicaciones alimentarias derivan fundamentalmente de alteraciones, digamos, en la preservación de los alimentos. Lo que tú decías, Galo, en la refrigeración de alimentos, y estos alimentos no refrigerados, inadecuadamente mantenidos, como son cremas, etcétera, mayonesa y todas estas cremitas que son bastante ricas, claro, pero hay que refrigerarlas, porque si las dejas afuera, la multiplicación de algunos microbios dentro de ellas van a generar productos de estas bacterias que son tóxicas y puede generar un tema bastante fuerte, claro, no solamente con diarrea, sino que en malestar general y terminado en servicio de urgencia y no, digamos, en un lindo día primero de enero, ¿no es cierto?, sino que en un mal día. Esto de la intoxicación alimentaria en nuestro país está bastante bien abordado por el Ministerio de Salud.
te digo que se hace mucho más frecuente, ¿no es cierto?, la vigilancia, digamos, de los alimentos en los distribuidores. Pero como es tanta la disponibilidad, Claro. ¿ya? Disculpe, Es se refiere... uno que tiene que tener el cuidado. Se refiere a las fiscalizaciones, por ejemplo. Exactamente. Comprar en locales establecidos que mantengan la cadena de frío y así otras características. La fiscalización, digamos, sanitaria, ¿ya? Es un beneficio para todos. Yo hace un tiempo atrás vi, por ejemplo, en la calle, que es nuestro Gran Concepción, andaba unos fiscales de alimentación por estos puestos de comida, digamos, los carritos en la calle. Y se armó, por decir, una pelotera, no, que los van a agredir. Oye, andan haciendo una labor que es tremendamente importante para todos. Totalmente. Fiscalizar cómo están preparados esos alimentos. ¿Cuáles son las características de las intoxicaciones alimentarias, Doc? Uno, un dolor abdominal que es más o menos entre los primeros minutos después que comes, luego diarrea, fiebre, náusea y en general te sientes muy mal. O sea, en forma rápida. ¿No es cierto? Y habitualmente cuando uno come en tribu, son varios de la tribu que le pasa lo mismo, indudablemente que ahí digamos, el pensamiento es, aquí hay algo que comimos en común, claro, que nos hizo mal a todos, hay algo tóxico acá. ¿Y qué debemos hacer al respecto, doctor? Porque muchas veces sentimos este dolor abdominal, la diarrea, fiebre, e improvisamos, por ejemplo, con remedios que probablemente ni siquiera nos van a servir, ibuprofeno o Viadil. ¿Debemos de acudir? ¿En qué momento pensamos que debemos quizás acudir a algún centro y en qué momento quizás no y dejar que esto vaya fluyendo con comida blanda o dieta blanda? Mira, yo diría que si la intoxicación alimentaria llega al tema ya de generar fiebre y malestar general, vaya a un servicio de urgencia. O sea, no se aguante. Ahora, ¿qué hacer en los primeros momentos, no es cierto? Indudablemente ingerir agua, en lo posible, agua, digamos, purificada o agua cocida. Harta hidratación. Porque permite ir drenando, ¿no es cierto? Vomitar, si es posible, no es muy agradable, pero sí, digamos, tratar de limpiarse y trasladarse a un servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque lo mismo que las alergias, tú sabes cómo empieza, pero cómo va a terminar esto, es preferible asegurarse de que esto termine, digamos, recuperándose y no agravándose en el tiempo. Porque la variedad de toxinas de los alimentos es bastante amplia. ¿No? Y hay unas que son menos graves y otras y más algunas graves. que pueden provocar un problema sistémico con falla y riesgo de morir. O sea, pues son toxinas. O sea, Y va a depender también de la edad. Me imagino que para los grupos de riesgo esto es Y más los grupos de grave. riesgo fundamentalmente son los extremos de la vida, o sea, en niños y lactantes y personas de tercera edad y mayores, porque los riesgos son mucho mayores de descompensación. ¿Me fijas? Esto ¿ya? Va a dejar al final lo que son las transgresiones alimentarias, que no tienen que ver con intoxicaciones, con alergia o sensibilidad. Y las transgresiones significa, en una palabra bien chilena, el revoltijo. Exacto. ¿Ah? Exceso también. O sea, mucho de todo, ¿cierto? El comer y más no o hay menos ahí escalonado. una regulación. Claro. Ahora es cierto que una cena en la noche... Medida, no tan tarde. Claro, claro. ¿Te fijas? Ahora, si va a salir a divertirse, salga a divertirse, pero si va a consumir alcohol, no conduzca, porque ahí podemos ir a otros fenómenos que lamentablemente lo hemos incrementado en esta fiesta, que son los accidentes automovilísticos por transgresiones alimentarias derivadas del consumo de alcohol. Claro, todo va ligado, Galo, ¿viste? Finalmente todo va ligado, nos quedamos con los consejos de salud y también estas reflexiones importantísimas. No, la idea en esto es que tengamos un buen inicio de año, no una situación que al otro día estemos hecho una calamidad. Así es. Oiga, Doc, siempre un gusto conversar, un aplauso para el monólogo Oscar Venegas, que pase una linda fiesta. Muchas gracias, digamos, igualmente a ustedes y a toda la teleaudiencia, porque en realidad a la vida hay que ponerle esos 3 condimentos, y lo repito lo que dije al principio, ¿no es cierto? La voluntad, la disciplina y la pasión por lo que se hace. Exactamente. Gracias, Muchas Doc. gracias por la oportunidad. Que esté muy bien. Nosotros